Únicamente son las 9 de la mañana con 13 minutos. Los saludamos desde el panel de I99, Ramiro Cepeda, Jaime Velázquez y Eduardo Mendoza. ¿Y quién le habla? Javier Segarra. Doctor Gándara, buenos días. Doctor, ¿nos escucha? Doctor Gándara, buenos días. Aló. Sí, ¿ahí nos escucha, doctor? Le oigo lejano, sí le oigo, pero le oigo bien lejano. De aquí a Guayaquil es bastante lejos. Doctor Gándara, aquí estamos en el panel de I99. ¿Pero usted me oye a mí bien? Muy bien. Sí. Mauricio, buenos días. Es Eduardo Mendoza Paladines que lo saluda. ¿Cómo está? Qué gusto. ¿Cómo está, Eduardo? Encantado. Desde I99 FM, es un gusto. Gran gusto mío. Bueno, gracias por estar acá en la radio, en el 98.9 de I99, en el programa Diálogo y en I99 TV. Mauricio, todos realmente acongojados, ¿no? Preocupados. Y yo preguntaba hoy de mañana, leí su artículo hoy, lo habíamos programado ayer, no sabíamos que sacaba el artículo hoy, que el señor y mi buen amigo, el capitán Zapata, seguía siendo ministro del Interior. Porque quien falla, y si usted me dará o no la razón, estamos en toda libertad de discrepar, quien cuidaba a la señora, que no está ya en la Embajada Argentina, era la Policía Nacional. Y si la Policía Nacional falla, pues tiene su autoridad. Alguien tiene que caer, es la autoridad principal de allí. Número uno. Y dos, puse como ejemplo que cuando el señor Assange estaba en la Embajada en Londres, siempre había una patrulla y policías, cosa que cuando él salía incluso al balcón, lo tenían listo, y acá la policía no hizo su trabajo. Mauricio, ¿cuál es la significación para el Ecuador, que se siente burlado en muchos sentidos, que haya pasado esto como pasó? Que hoy día usted me está citando, lo menciono yo en mi artículo, porque es muy parecido, pues, ¿no? Porque Gran Bretaña nunca reconoció, Inglaterra nunca reconoció al señor Assange la calidad de asilado, así como nosotros aquí no reconocimos a la señora Duarte porque era una prófuga, ¿no es cierto?, de su sentencia, para no cumplir su sentencia. Entonces, pero allá afuera no se veía nada. Yo he pasado alguna vez por allí, me parece que alguna vez pasé por allí de que estaba el señor Assange y no se veía nada. Eso no quiere decir que no había personas viendo y cámaras y todo listos para actuar, porque si el señor Assange, que hubiera podido salir tranquilamente, yo que conozco el local por haber sido embajador allí, podía abrir la puerta y salir a la calle a 10 metros después de la salida de la embajada, ¿no es cierto? Entonces, pero cómo se hubiera reído el mundo de la Gran Bretaña, de Inglaterra, cómo se hubieran reído si es que el señor Assange se les escapaba en las narices de ellos, pues, ¿no es cierto? Así se deben estar riendo del Ecuador, pues, porque nos avisan de que ya nos avisa la Embajada Argentina de que ya está en Caracas. Pudo hacerse eso sin conocimiento del Ecuador, del gobierno, de sus sistemas de seguridad. Esto es una vergüenza, pues, ¿sí? Después de las responsabilidades son del gobierno entero, del Ministerio de Relaciones, que debió estar chequeando que haya el debido chequeo y la seguridad, y por supuesto de la policía y por tanto del ministro del Interior, porque tranquilamente pudo salir por la puerta de frente tranquilamente o por la puerta de atrás. No sé si usted conoce, pero ese local de esa embajada debe tener unas buenos 5 o 6 hectáreas. Yo he estado allí desde hace muchos años, de que yo era jovencito. Entonces pero eso pues no va a haber salido con gato y garabato y su maleta. No, pues eso tiene que haber salido en un vehículo, deducimos, no puedo afirmar, pero es lo lógico.
que ha salido en un carro de la embajada, porque no se iba a tomar el riesgo de que le detengan en la puerta de que está pidiendo taxi, pues de que le recoge alguien, pues, ¿no es cierto? Entonces salió en carro de la embajada y le condujeron con seguridad para que tome su medio de transporte. Parece que ha salido inclusive por avión, claro, alguna versión que oigo. Mauricio, ¿Sí? le saluda Ramiro Cepeda a los tiempos que puedo saludarlo. A los tiempos, Ramiro, ¿cómo está? Bien, gracias. Mauricio, a ver, solo para ponernos en el escenario, está clarísimo que esto no pudo suceder primero sin el conocimiento de las autoridades de la embajada y de su gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque sale, y no me diga que un recinto de una embajada no tiene la custodia interna y las seguridades internas para resguardar a su personal y sobre todo a alguien que es muy sensible para la política del país que está dando hospedaje a la embajada. Y segundo, el hecho de que vaya a la otra embajada argentina en Caracas significa que había una suerte de comunicación y correspondencia entre ellos. Esto genera un incidente internacional en que el gobierno del Ecuador declara persona no grata al embajador y le da un plazo perentorio para salir y llama a su embajador, el embajador ecuatoriano en Argentina. Las medidas diplomáticas han sido urgentes, han sido inmediatas, porque así debía de ser. Es lo correcto primera, pero las medidas internas son las que demoran más y la que viene reclamando Eduardo desde hace unos minutos en que qué hace el capitán Zapata sentado en el ministerio. Su opinión. Sí, pues este es un plan perfectamente elaborado por el señor presidente de la Argentina, el señor Fernández, para atender a los pedidos. Esto es político, de connivencia o de acuerdo, no connivencia, de acuerdo entre el señor Fernández y el señor Correa. Pues es por atender al pedido del señor Correa que hacen esto, porque todos pertenecen a esta corriente que la calificamos no necesariamente formalmente a todos, pero de esta corriente de la izquierda latinoamericana llamada el socialismo del siglo XXI. Entonces, para atenderle a Correa es que hace esto el señor Fernández, ¿cierto? Entonces es un plan perfectamente elaborado. El embajador que estaba aquí era de su mismo partido, no era un funcionario de carrera. Entonces elaboraron todo eso. Lo que ocurre, lo que sí da pena, es que al embajador, lo quisiéramos saber, porque nosotros nos enteramos del día lunes, ¿cierto? ¿Sí? Y allí es que pusimos nuestras notas de protesta o cosas por el estilo y hemos estado manifestando que... Protestamos tarde también. Sí, pero al gobierno del Ecuador, ¿cuándo se enteró? Es lo que queremos saber, ¿cierto? Y Mauricio, es Eduardo Mendoza Paladines de nuevo. Y por último, no Eduardo, quieren entregar ni los videos, pues, Mauricio. O sea, ya es que somos, perdóneme, no solamente somos naif, no solamente ingenuos, sino bobos, porque no quieren entregarnos ni los videos. No entregan porque no son bobos, Eduardo. Tiene razón, buen criterio, Javier Segarra sigue, tiene usted toda la razón. Si es que los tienen sería una concesión de parte, pues, ¿no? Sin duda, doctora Gándara, buenos días. Javier Segarra le saluda. Lo cierto es que la imagen internacional del Ecuador queda por los suelos. Va por los suelos, se deben estar riendo. ¿Qué seguridades hay en el Ecuador? ¿Cómo podemos sorprendernos de que se maten las calles, se secuestren personas, todo? Si no hay seguridad para nada, ¿no es cierto? Hay un buen servicio de rescate por la parte de la policía, lo reconozcamos, para el rescate de los secuestrados, en eso han sido perfectos. Pero que haya seguridad en el Ecuador en general, no la hay, pues no la hay. Y esta es una demostración ante el mundo de que se entera el Ecuador de que la señora está ya en Caracas, pues sí, pues, ¿no?
Esto es una confabulación, por así decirlo, entre el gobierno argentino, y hay que decirlo con nombre y apellido, del presidente actual, porque estando en una embajada como la de Argentina, no es que estás en tu casa que puedes salir cuando te da la gana, pues. Sí, pues, y donde hay gente, pues en una embajada no puede estar votada, pues no. Alguien tiene que haber, esa es una cosa planificada y en acuerdo con el señor Maduro para que la reciba allá, pues, ¿no es cierto? Sí, así que ya los detalles y todo nos podrán tratar de justificar esto y esto otro. Pero que se salió del local de la embajada, que debe estar guardada por el personal argentino, eso es innegable, eso es innegable. Y que el gobierno del Ecuador ha demostrado que no puede cuidar de la seguridad del Ecuador porque se le escapan en las narices una buscada de la justicia, ¿qué es lo que uno puede entender? Entonces, por eso vienen todas las especulaciones y denuncias hoy día de que puede ser un pacto. Eso, perdón, juicio al señor Correa puede ser un pacto con UNESA, así lo ha señalado el diputado. Lo están diciendo, sí, lo están diciendo. Pero esto es como, Mauricio, como en el fútbol se llama cuando a uno le hacen un túnel, o sea, se lo pasaron por las galletas, burdamente, pero es un argot, como me enseñaron mis profesores, que me entiendan desde primer grado en adelante. Lo han galleteado al gobierno. Jaime Velázquez sigue por aquí. Gracias, Eduardo. Así es. Y doctor, sería más grave si es que estuvieron en connivencia con el gobierno del Ecuador, ¿cierto? Claro. Doctor Gándara, ¿cómo le va? Jaime Velázquez lo saluda aquí y le mando un saludo a mi papá, Ernesto Velázquez, así que de una vez se lo doy. ¿Es usted hijo de mi amigo Ernesto? Sí, señor. Así es. ¿Cómo está el Ernesto? Pero no se parece, Mauricio. No se parece, no. Le mando muchos saludos porque sabía que sí. Y bueno, ¿y cómo está Ernesto? Ahí, dándole muy fuerte. Salúdele. Seguro que sí. Mauricio, la verdad es que las consecuencias de esta acción que se realizó con la fuga de la ex ministra de Obras Públicas del Ecuador, María Duarte, ¿se rompen relaciones con Argentina o no? Desde el punto de vista diplomático. Hay una... Estoy en otra línea. ¿Quién habla? ¿Perdón? Está contestando otra llamada. Ya. Sí. Papá ahorita agradecerle el saludo. Sí. Doctor Gándara. Sí. Ahí está. Con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Bueno, vamos a tratar de hacer la pregunta al doctor Gándara justamente de cuál es la consecuencia, este rompimiento de relaciones diplomáticas con Argentina. ¿Cuál es la consecuencia finalmente de este rompimiento y si efectivamente hay algún modo de establecer nuevamente relaciones? Pero quisiéramos ver la opinión del doctor Gándara con respecto a esto, ya que es un tema internacional y el Ecuador, pues, no sé en qué medida podría estar, afectado, correcto. Gracias por la palabra, Ramiro. Así que vamos a ver qué sucede y no sé si el doctor Gándara tenga un momentito. ¿Nos escuchó, Mauricio? Yo sé que sigue ocupadito, pero bueno. Déjame nomás. Ok, en todo caso, yo creo que fue clarísima. ¿no? Yo creo que a lo que se pudo hablar es... Ya, ahí está. Vamos con la pregunta directa. Mauricio, no sé si me escuchó la pregunta, que es ¿cuál es la consecuencia del Ecuador específicamente con respecto al rompimiento diplomático con Argentina? Sí, al Ecuador le han injuriado. Argentina le ha injuriado al Ecuador. Así que ha hecho bien la Cancillería en declararle persona non grata. Yo he estado reclamando todo el día en las radios, declaraciones al Universo que me las pidieron, esas cuestiones, ayer mismo, digamos, ¿no? Así que en esa parte, en la parte formal, al menos se ha cumplido con esto. Pero que quede en evidencia que el Ecuador no tiene ninguna seguridad, ninguna preocupación en momentos tan difíciles, no deja de estar, primero queda demostrado ante el mundo, y en segundo lugar, permanece la sospecha de que hay un acuerdo político, ¿no es cierto?, sobre el próximo juicio político, como lo están denunciando varios legisladores. Eso es lo que
llegaríamos a los ecuatorianos, digamos, a oler tal vez con esa intención finalmente de un acuerdo político por el cual se permite justamente la fuga de la exministra? Sí, o han sido completamente ineptos o han sido profundamente calculadores a ver si le protegen al presidente, ¿no? Pero eso no implica jugar, no se acepta que se juegue con el prestigio del Ecuador. Mauricio, y para concluir, Mauricio, me parece que usted, que es un hombre que ha vivido la historia del Ecuador y la política, la diplomacia, etcétera, señala algo bien interesante en su artículo. Mire que lo de Assange, no nos habíamos puesto de acuerdo, fue una reflexión mía y usted lo pone, pero esto es suyo, es totalmente suyo, y lo leo, cito en su artículo de hoy en El Universo. Dice: pasemos a otro caso de la justicia y la diplomacia, el caso del Sino Indro. Y entonces comenta varias cosas. Entre ellas dice: entre los acusados contra el expresidente Lenín Moreno, quien actualmente reside en Paraguay, desempeñando una función diplomática de la OEA. El expresidente debe comparecer personalmente en territorio ecuatoriano ante el juez a cargo del proceso. Si no lo hace, el juez y la Fiscalía General deben declararle prófugo de la justicia. Y dice: lo de la representación de la OEA en Paraguay pasaría a ser solamente un pretexto para evadir la justicia y el mundo no va a colapsar por la ausencia del señor Moreno en Paraguay. El gobierno, a través de la Cancillería, debería demandar de la OEA el fin inmediato de las funciones del señor Moreno en Paraguay, ser o no ser. Y concluye con una idea, con una historia que no conocía, y esto es lo que relevo. Leo la una por la otra, porque cuenta un caso del doctor Velasco Ibarra y de la historia del Ecuador. Dice: y por razón son de ideas de cómo se debe enfrentar las acusaciones que afectan al honor, me viene a la memoria un hecho histórico, y lo cita: cuando el doctor José María Velasco Ibarra residía en Buenos Aires, luego de su tercera presidencia, en el Congreso se presentó una acusación contra él, responsabilizándole por la lamentable muerte del joven estudiante Isidro Romero del Colegio Mejía. La reacción de Velasco Ibarra fue fulminante. Anunció su inmediato retorno al Ecuador para responder ante el Congreso por la acusación. El Congreso no insistió en la acusación y dice ser o no ser. Qué interesante, Mauricio Gándara, qué interesante. Nos ilustran, pues, ¿no?, lo que es el sentido del honor, pues. Pues, el señor Moreno dice que no puede venir cada 15 días porque tienes otro trabajo allá en la... Ese es un trabajo, es una beca que le han dado allá, pues, ¿sí? Así es que usar eso como pretexto cuando se está afectando a su honor, cuando tiene una acusación, él debía al día siguiente de lo que conoció estar en Quito, estar en el Ecuador a responder ante los tribunales, pues, ¿no es cierto? Eso es. Y el gobierno del Ecuador no puede permitir que con una función de la OEA del Ecuador es miembro, que siga en esa función, mientras aquí hay una acusación tan seria en contra de la honorabilidad del señor Moreno. Mauricio, muchas gracias. Gracias por los momentos, ¿verdad, Ramiro? Sí, señor. Jaime. Siempre Gracias por estar en I99 FM, I99 TV. Siempre un gusto conversar. Gracias por ilustrarnos, porque creo que eso es. Amigos, Gracias, buenos amigos. muy amable. Con ello, y antes de ir al corte, tenemos... Hay que poner un happy